Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a ver otra etapa, otra de las tradiciones, de las leyendas que se han hecho en torno a este hombre tan pues polémico como uno de los héroes principales de la Revolución Mexicana. Fíjense en que se ha visto muchas cosas acerca de su origen y hay tantas cosas que se hablan de él. Inclusive hay leyendas que hablan de que él es de muchas nacionalidades, pero esto es más bien como para querer, pues, que quede en mal su origen. Hablan inclusive de un origen de su abuelo, que era judío germano, y se ha hecho toda una investigación acerca de eso, donde su abuelo viene por todo lo de la persecuciones que tenían los judíos, que llegó a México y que se estableció primero en Tamaulipas y después llegó a Durango. Toda esa situación que se comenta, aunque es en una forma como de leyenda, pero dan hechos pues muy claros, porque se dice nombres, se dice fechas y se habla de personajes que sí existieron. Se cuenta de que él, su abuelo, compró una hacienda y que de ahí él tuvo dos hijos. Uno de ellos, que era Luis, que es el papá de Pancho Villa, de Doroteo, se casó con una mujer de San Juan del Río, Querétaro, y esta mujer tuvo dos hijos, pero ella muere. Después el señor se queda viudo con los dos niños y va a tener relaciones con una sirvienta que va a ser la mamá de Doroteo, que posteriormente tomaría el nombre de Pancho Villa. Cuando él es más grande, en esa época estaba muy satanizado de que los hacendados pues tuvieran relaciones con las servidumbre, y esos hijos eran como bastardos. Entonces él no es reconocido como hijo, aunque posteriormente dicen que él llegó a trabajar a la hacienda de su padre. Después su padre muere y él sigue trabajando en la misma hacienda con un medio hermano de él, su hermano Miguel, y su mamá se va a casar con otro hombre que es el Arango, y por eso él tiene el apellido de Doroteo Arango. Cuando están ahí, se van ellos a Durango, y se van a la hacienda que pues había sido de su padre. En esa hacienda, uno de los dueños de que estaban ahí abusa de una de sus hermanas, la cual Doroteo tiene que matar y huir, y se va a aliar con unos forajidos, y posteriormente él va a regresar a la hacienda que era pues propiedad de su familia, o sea, de los abuelos, que eran los judíos, y la va a saquear. Todo eso dicen que por eso se ha escondido tanto esa familiaridad que hubo entre ellos. Pero acerca de todas estas tradiciones que se hablan, realmente pues quedan como leyendas. Aquí pues en realidad no importa si él es de descendencia germana, judía germana, o si es de otra descendencia, o simplemente es un mexicano, porque lo importante de esto es que Pancho Villa es un hombre pues universal, que es reconocido pues como tal. Pancho Villa va a tener una batalla en Columbus. Esa batalla fue un enfrentamiento entre las tropas irregulares de Francisco Villa y un destacamento de caballería del ejército en Estados Unidos, que tuvo lugar en un poblado llamado Columbus, Nuevo México, durante la madrugada del día 9 de marzo de 1916. Aquí vamos a ir viendo cuáles han sido los motivos de ese ataque. Se comenta que en 1915, después de su derrota militar en el ataque de Agua Prieta, en la frontera con los Estados Unidos, Pancho Villa se replegó hasta Chihuahua. Después fraguó un golpe militar que le serviría además de vengarse de los Estados Unidos después de que este país apoyara a Venustiano Carranza.
Villa estaba enfurecido en contra de los Estados Unidos y contra el presidente Woodrow Wilson por el uso que hizo de faros gigantes alimentando con energía eléctrica estadounidense para ayudar a Álvaro Obregón a la repelea en el ataque nocturno de las tropas villistas que tuvo en Agua Prieta. Dicen que en enero de 1916 un grupo de villistas al mando del general de las órdenes de Ramón Banda Quesada emboscó un tren de México de la Compañía del Ferrocarril Noreste de México, que estaba cerca de Isabel, Chihuahua, y masacró a 18 empleados estadounidenses de la compañía minera Azarco. Sin embargo, parece ser que dicho ataque se puede relacionar con un comerciante de armas llamado Samuel Rambel, que aunque no se conoce el problema del cual tomó parte. Fíjense en lo que vamos a ir enterándonos aquí, que ese ataque también podía haber estado relacionado con intereses de Alemania. Inmersa en la Primera Guerra Mundial de México, entrará en guerra con los Estados Unidos de América para que este último se involucrara en la Gran Guerra. En aquel entonces México era la primera nación de producción petrolífera, siendo un aliado de gran interés para los alemanes. De hecho, 2 años antes, el ejército del general Villa había derrocado el ejército federal de la dictadura de Victoriano Huerta, que se exilió en París. Huerta va a establecer conversación con Kaiser Guillermo II, en el que recibe una fuerte suma de dinero para que se lanzara una contrarrevolución a cambio del petróleo que tanto necesitaba Alemania. Junto con el dinero también le proporcionó a Huerta más de 12 millones de balas, 7 por 57 Mauser, mientras que los Estados Unidos decían a cuál de las facciones mexicanas reconocer como un gobierno oficial. Huerta va a solicitar al Departamento de los Estados un permiso de salvoconducto de Nueva York al Paso, Texas. Los estadounidenses se lo concedieron, pero con el gobierno del presidente Wilson no tenían la menor intención de permitir a Victoriano Huerta la oportunidad de comenzar un nuevo conflicto en México. En cuanto llega toda la exdictador que venía de Nueva York, fue arrestado. Le confiscaron el dinero y sus 12 millones de balas, 7 por 57 Mauser. Victoriano Huerta fue trasladado a la cárcel militar en Fort Bliss, Texas, donde se va a criar y falleció por una inyección letal puesta por el agente secreto del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Todo esto que nosotros vamos viendo es lo que se va a ir propiciando ese problema tan grande que va a tener Pancho Villa en un rancho cercano del Paso llamado Canutillo de los estadounidenses, que van a ir utilizando las municiones de Huerta. Estas terminaron en manos de los principales proveedores del general Villa, Samuel Rambel, con la condición de que no se les vendiera a nadie más que a Villa. Pues todo esto que nosotros vamos a ir viendo, también lo vamos a estudiar cuando veamos Historia de México, lo vamos a ver pues más ampliamente. Aquí nomás quisimos dar pues como unas probaditas de todo lo que estaba pasando en la geopolítica alrededor de México en la Revolución Mexicana, en la cual pues ya vimos que tiene un papel pues muy importante Villa, y que por eso es considerado como uno de los principales héroes de la Revolución Mexicana. Y pues vamos a hablar después de Zapata, pero ahorita vamos a ir en este orden. Esto ha sido todo por hoy y pues nos veremos en la próxima canción.